Estabas buscando un lugar para mantenerte actualizado, has llegado al lugar correcto. Bienvenido a Raimed. En esta serie de videos vamos a estar trayendo artículos semana a semana con la finalidad de mantenernos actualizados en todo lo que es la nueva evidencia que está saliendo sobre cada una de las patologías en términos generales. Vamos a traer como primera revisión este artículo de Oxford en donde nos habla sobre los pilares de tratamiento de la hipercalemia. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. En primera instancia, en este artículo nos hablan sobre las generalidades del potasio. Nos dan el valor normal del mismo, que sabemos que va de 3.5 a 5.5 miliequivalentes sobre litro. Si yo tengo un valor por debajo de esto, se cataloga como una hipocalemia, mientras que si el valor está por encima de 5.5, se cataloga como una hipercalemia, tema central de este video. Ahora, ¿cuál es la importancia de la misma? Tenemos que los pacientes pueden desarrollar hipercalemias agudas o hipercalemias crónicas. La hipercalemia aguda es mucho más severa en el contexto agudo, claramente. Son hipercalemias que se desarrollan sobre todo con pocas horas de evolución, que los pacientes son muy sintomáticos y que estos pacientes tienen una alta probabilidad de tener arritmias potencialmente mortales. Por su parte, la hipercalemia crónica se desarrolla de semanas, meses o inclusive años, en los cuales muchas veces no la diagnosticamos porque el paciente está totalmente asintomático. Aquí el paciente ocasionalmente puede tener algo de debilidad, sin embargo, en la gran mayoría de los casos los pacientes no van a tener absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que no tenga nada no significa que no sea importante, ya que se ha identificado a través de este artículo que la hipercalemia crónica también se desarrolla con una mayor probabilidad de arritmias a largo plazo y a su vez por ello aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Una de las primeras incógnitas que nos plantea este artículo es el por qué se desarrolla la hipercalemia. Ellos fundamentan dos grandes grupos etiológicos. En primera instancia, la disfunción renal. Sabemos que el potasio se filtra a nivel renal, ¿cierto? Sin embargo, un paciente que tiene una disfunción renal de base, el potasio no se va a filtrar bien y por ende se va a acumular, generando la hipercalemia. Ellos fundamentan de que esta sobre todo es la principal causa o la causa más importante de hipercalemia, ya que es con la que en mayor frecuencia los pacientes la terminan desarrollando. Sin embargo, tenemos otras etiologías, como un aumento en la disponibilidad general de lo que sería el potasio. Y esto se puede deber a distintos puntos. En primera instancia, un aumento en la dieta. En el estudio sobre todo describen que hay ciertos alimentos ultraprocesados que tienen alta carga de potasio y que el consumo regular del mismo puede llevar al paciente a desarrollar la hipercalemia. Ahora, por otro lado, debemos recordar de que el potasio como tal es un catión intracelular, que los valores de él van a estar mucho más altos de forma fisiológica dentro de la célula que fuera de la misma. Sin embargo, existen ciertas condiciones patológicas en las que se va a perpetuar la salida del potasio desde el lugar intracelular hacia lo que sería el espacio extracelular y a su vez a nivel sérico, lo que va a llevar al paciente a desarrollar la hipercalemia. ¿Cuáles serán estas condiciones? Un aumento de la tonicidad sanguínea en términos generales. El déficit de insulina es por ello que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo del desarrollo de hipercalemia. El desarrollo de cualquier tipo de acidosis, sobre todo acidosis de origen metabólico, ya que por meras condiciones fisiopatológicas, cuando el organismo trata de eliminar esos hidrogeniones a nivel renal, lo que hace es intercambiarlos por potasio, por lo que los niveles de potasio se aumentan, se está guardando mucho más potasio y se desarrolla lo que conocemos como hipercalemia. Además de esto, el uso de algunos fármacos como alfagonistas, la injuria en términos generales como serán traumatismo, rabdomiólisis, la hemólisis, lisis tumorales, entre distintos medicamentos, pueden perpetuarme esa salida del potasio hacia el espacio extracelular y a su vez que se desarrolle la hipercalemia. Ahora, de acuerdo a la severidad, ya les estuve haciendo un poquito de spoiler al respecto. En el contexto agudo,
los pacientes van a tener debilidad muscular, parestesias, parálisis, palpitaciones y el desarrollo de arritmias mortales, por lo que tienen una alta morbimortalidad a corto plazo. Mientras que en el contexto crónico los pacientes van a estar prácticamente asintomáticos, sin embargo, a largo plazo se predispone el desarrollo de arritmias y los pacientes, tal como les comentaba en un inicio, puedan que tengan cierta sintomatología, sobre todo lo que será una debilidad generalizada. Ahora, este estudio también trae algo bastante interesante, y es que ellos definen que la hipercalemia crónica se correlaciona con una mayor morbilidad cardiovascular por el desarrollo de las arritmias, una mayor progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes que no tienen y un aumento de hospitalización por cualquier causa, claramente sobre todo aquellas que vayan en correlación con niveles de potasio sérico elevados. Ahora, ¿cómo es el manejo de la hipercalemia en urgencias? Ya entrando en materia. Ellos en primera instancia se centran en lo que sería el descartar causas de pseudo hipercalemia, y que además de esto se debe solicitar niveles séricos de potasio y un electrocardiograma para poder monitorizar no solamente el nivel de potasio per se, sino también el riesgo de arritmias que pueda tener el paciente. Esto a través de los hallazgos electrocardiográficos que podemos encontrar. En esta gráfica que usted observa a su derecha, tiene lo que es el potencial de acción normal del corazón y la funcionalidad normal de lo que serían los canales de sodio y de potasio, ¿cierto? Vemos que el potencial de acción inicia esa despolarización desde menos 90 milivoltios, ¿cierto? Ahora, en el contexto del paciente con hipercalemia, en primera instancia se va a disminuir el umbral de excitación de las células miocárdicas. Es decir, ya la activación no se va a dar en menos 70, sino que se va a dar mucho antes, en menos 80. Y esto predispone claramente al desarrollo de arritmias. Ahora, ¿cómo notamos este cambio en el electrocardiograma? Con el desarrollo de las ondas T picudas típicas de lo que sería la hipercalemia, ¿vale? Además de esto, si el nivel de potasio persiste elevado o aumenta mucho más, esto va a provocar una conducción eléctrica mucho más lenta, por lo que la morfología del potencial de acción per se se ve afectado, y electrocardiográficamente lo vamos a notar porque se empieza a prolongar lo que sería el PR, el QRS se hace mucho más ancho, llega a un punto en el que desaparece por completo la onda P, y todo esto me va a llevar poquito a poquito a una taquicardia ventricular y al desarrollo de distintos tipos de arritmias. Ahora, en el manejo de estos pacientes, si yo noto esos cambios electrocardiográficos o solicito el potasio, encuentro un potasio sérico por encima de 6 miliequivalentes sobre litro, esto es una emergencia médica que debe bajarse de forma rápida, por lo que les comentaba, por el riesgo de arritmias principalmente. Entonces, para ello vamos a tener distintas medidas. Nos vamos a centrar, como estamos hablando en el contexto agudo, primero en esta sección de lo que sería el algoritmo. Nos vamos a centrar en medidas para estabilizar la membrana miocárdica y en medidas que me disminuyan el potasio sérico. Entonces vamos a empezar a escudriñar cada una de ellas. Dentro de las medidas que tenemos, utilizamos el gluconato del calcio. Algo importante respecto al gluconato de calcio es que regularmente, y esto es una pregunta que se hace mucho en exámenes de residencias, en rondas, y que a la gran mayoría de las personas muchas veces las corchan, y es el gluconato de calcio baja el potasio. Y la respuesta es que no. El gluconato de calcio nosotros en este contexto no lo utilizamos para bajar el potasio. Lo utilizamos para estabilizar la membrana miocárdica, para que el desarrollo de arritmias sea mucho menos probable. Entonces siempre tener en cuenta eso, el gluconato de calcio por ningún mecanismo de acción me va a disminuir el potasio. Solamente me protege el corazón para que no se desarrollen arritmias. Ahora, ¿cuál es la dosis? Vamos a tomar gluconato de calcio al 10% y vamos a suministrar 10 cc endovenosos. Y vamos a evaluar respuesta. ¿Cómo vamos a evaluar respuesta? Sobre todo a nivel del electrocardiograma. Ver si se sigue desarrollando esas alteraciones electrocardiográficas o inclusive si el paciente hace una arritmia como tal. Si no encontramos una respuesta en el paciente, se puede repetir en 5 minutos la misma dosis. Y en
el artículo refiere que se pueden seguir repitiendo. Sin embargo, también sustentan de que el gluconato de calcio claramente tiene sus efectos adversos. Entonces que se tendría que evaluar riesgo-beneficio en el hecho de que el paciente lleve ya múltiples dosis de gluconato de calcio y que no esté saliendo de dicha arritmia o que ésta se siga perpetuando. Otra medida que tenemos es la solución polarizante, la cual sí es una medida hipocalemiante, es decir, con ella sí vamos a poder disminuir el potasio. ¿Y en qué consiste la solución polarizante? Vamos a tomar 10 unidades de insulina regular y las vamos a combinar con 250 cc de dextrosa al 50%. Esto lo vamos a pasar de forma endovenosa. Y es importante esto, porque como estamos acostumbrados a pasar la insulina de forma subcutánea, pueda que si tenemos insulina a la mano y el paciente ya con la hipercalemia y ustedes dicen como que no, con la insulina puedo bajar el potasio, se lo coloco subcutáneo y esto está mal. En este artículo nos fundamentan de que la razón del uso de la insulina es que esta va a estimular la acción de la bomba sodio-potasio ATPase y que necesitamos que esa acción sea rápida. De forma endovenosa, en promedio esa acción se logra en su pico máximo a los 60 minutos. Sin embargo, si suministramos la insulina de forma subcutánea, mire que demora hasta 3 horas. Es mucho tiempo que estamos perdiendo y tiempo que el paciente va a estar predispuesto al desarrollo de arritmias. Entonces, por eso no se debe usar. Ahora, también nos hacen acotación de que claramente al suministrar insulina, hay ciertos pacientes que tienen un riesgo del desarrollo de hipoglicemia posterior a la suministración de la misma, sobre todo cuando su glicemia de ingreso está menor a 126 miligramos sobre decilitro. Para ello, ellos describen el colocar en bomba de infusión dextrosa al 10% a razón de 50 cc hora por 5 horas. Ojo esto, simplemente con la finalidad de mantener lo que sería la glicemia y que el paciente no me haga una hipoglicemia. Pero hay que vigilar mucho, porque por ejemplo, si mi paciente es diabético, es mucho más susceptible a la hipoglicemia, es mucho más susceptible de que me tenga complicaciones. Entonces debo cuidar mucho esa parte de mantener lo que sería la dextrosa y de vigilar el contexto de la hipoglicemia. Respecto a los agonistas beta adrenérgicos, también son medidas hipocalemiantes. Y sobre todo lo que tenemos a la mano es el salbutamol. En el artículo lo describen que podemos suministrar de 10 a 20 miligramos de salbutamol en 4 cc de solución salina y realizar de forma nebulizada en ciclos con lapsos entre ellos de 30 a 60 minutos. Algo bastante interesante también que refiere al artículo es que si bien es una medida que puede disminuir significativamente el potasio, en pacientes con una enfermedad renal crónica terminal se ha identificado que esta medida es menos efectiva. ¿El bicarbonato sódico se debe usar o no se debe usar? El artículo refiere en términos generales que solamente se debe usar en el contexto de que yo tenga un paciente con una hipercalemia y que además de esto esté cursando con una acidosis metabólica grave. Sin embargo, su uso en términos generales es bastante controversial, sobre todo por el hecho de que el bicarbonato tiene un rango terapéutico bastante estrecho y que el paciente puede desarrollar complicaciones con facilidad con la suministración del mismo. Entonces, como regla general, el artículo simplemente nos fundamenta en que la utilidad está en la acidosis metabólica grave. De ahí en fuera, no hay evidencia de que el bicarbonato sódico sea útil en el contexto de disminuir el potasio. Diuréticos, claramente también son de gran utilidad. Diuréticos tiacídicos y o diuréticos de asa. Y te dicen y o porque el artículo fundamenta de que podemos iniciar con uno de los dos o inclusive en combinación con la finalidad de barrer el potasio. Los diuréticos claramente van a estimular lo que sería la eliminación del potasio a nivel renal. Sin embargo, al igual que el uso de salbutamol en pacientes con una enfermedad renal crónica de base, pues claramente el uso de los mismos va a estar un poquito restringido respecto a su efectividad, sobre todo si estamos frente a una enfermedad renal con una tasa de filtración glomerular bastante baja. La hemodiálisis como punto definitivo, todos los que hemos visto como anteriores son como medidas que hay que instaurarla de forma abrupta en el paciente
pero lo ideal, de entre todas las medidas, es la hemodiálisis. ¿Cuáles son las indicaciones de la misma? Tener una hipercalemia severa, es decir, tener un potasio por el cielo, por encima de 6 en el paciente, o tengo una hipercalemia que no me responde al tratamiento médico. Es decir, ya le coloqué diuréticos al paciente, ya le coloqué la solución poralizante, ya le coloqué salbutamol, pero sigue alto lo que sería el potasio. En esos puntos es de gran relevancia el uso de la hemodiálisis. Claramente esto va a estar restringido también un poco respecto a la disponibilidad que tengamos para realizar la hemodiálisis. Sin embargo, hoy por hoy, pues la disponibilidad es bastante amplia, sobre todo pues en mi país, en Colombia, sí tenemos bastante acceso a esto. Ahora, claramente la hemodiálisis sobre todo se va a realizar en pacientes que tengan un compromiso renal, ya que aquellos pacientes con compromiso renal son los que con mayor frecuencia desarrollan la parte de la hipercalemia. Y como ya les había descrito, es la medida más efectiva. Ahora, ¿qué otras medidas tenemos? Describen las resinas de intercambio iónico que pueden tener cierta utilidad también en la disminución del potasio. Y algo que llama mucho la atención, que es nuevo en realidad para mí, había leído que la solución salina hipertónica y el mannitol puede disminuir el potasio. Ellos lo describen como una recomendación bastante débil por el hecho de que todavía no hay artículos o grandes estudios que avalen esta premisa o que avalen estos medicamentos en la disminución del potasio, pero parece que sí, que el mannitol y la solución salina hipertónica con los cambios de la osmolaridad plasmática puede perpetuar lo que sería el ingreso del potasio a la célula y con ello disminuir la hipercalemia. Ahora, ya terminamos todo este algoritmo que es el contexto agudo. ¿Qué pasa con el contexto crónico? Para ello, ellos fundamentan de que la hipercalemia crónica principalmente va a estar dando o va a ser dada por pacientes que tengan alteración renal, ¿cierto? Por lo cual, si mi paciente no tiene una alteración renal conocida o que tiene tiempo de no estudiarse, yo debo evaluar la función renal. Y además de esto, debo buscar fármacos que me afecten la depuración renal del potasio y que a su vez me estén perpetuando lo que sería la hipercalemia. Esta gráfica es bastante bonita donde nos anotan, según los targets, cada punto de acción, fármacos que me pueden perpetuar o me pueden desarrollar lo que sería una hipercalemia, haciendo énfasis sobre todo a los IECA, a los ARA2, a los diuréticos ahorradores de potasio, a los AINES, betabloqueantes, etc. Ahora, respecto al manejo, en primera instancia, dieta. Hay que decirle al paciente que trate de disminuir el consumo de alimentos que tengan bastante potasio. Ahora, ellos planteaban el consumo de frutas también, el consumo de algunos vegetales que tengan bastante potasio. Y pues ellos fundamentan que esto no, porque claramente se pierde todo beneficio. Que el paciente tenga el potasio elevado, no le voy a decir yo que deje de comer frutas, por ejemplo. Ellos sobre todo fundamentan en que el paciente deje de comer ultraprocesados, ya que estos sí tienen una alta carga de potasio y a su vez pues no ofrecen ningún beneficio para el paciente. El segundo punto sería el retirar o descontinuar fármacos que me generen la elevación del potasio. Pero surge una duda. Si yo tengo mi paciente hipertenso, con cierto riesgo cardiovascular, yo lo estoy manejando con IECAS y con ARA, ¿debo suspenderlo? En el artículo ellos fundamentan de que no se debe suspender, ya que se evaluó que pacientes a los cuales se les suspendían los IECAS y los ARA, a largo plazo tenían un mayor riesgo cardiovascular, en comparación a aquellos pacientes que se les continuaba, pero con dosis más bajas. Eso sí fundamentan ellos. Entonces, si tú tienes un paciente con hipercalemia que viene con IECA o viene con ARA, disminúyele la dosis y evalúa cómo va el potasio, ¿vale? Seguido a esto, ellos también mencionan una recomendación de la CADIGO de 2012 y es suministrar al paciente bicarbonato bioral, sobre todo cuando yo le tomo una muestra a mi paciente y tiene un bicarbonato por debajo de 22 miliequivalentes sobre litro. Sin embargo, vuelvo y recalco, el uso del bicarbonato en este contexto en términos generales es bastante controversial, por lo cual no voy a hacer mucho énfasis en eso. Y además de esto, ellos fundamentan que tal parece que el uso de los ICGLT2 puede ser beneficioso en los pacientes con hipercalemia.
porque se perpetúa una mayor depuración o un mayor barrido de potasio. Entonces, si yo tengo a mi paciente diabético con una hipercalemia, se podría beneficiar de un ICGLT2, ya que pues me va a perpetuar esa parte. Disminuye el potasio sérico y a su vez me mejora la hipercalemia. Con esto hemos terminado el video y espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal. En la descripción van a estar los links de todas mis redes sociales, incluyendo mi grupo de WhatsApp, que es donde estoy pasándole cada uno de los artículos que vamos a estar revisando por acá en físico. Sin nada más que decir, suscríbete al canal y muchas gracias por ver el video.